Grabemos. A ver, para que se me tengo. Bueno, estamos con la escritora Mercedes Vigil en este día viernes, en el programa que lo llamamos con una pregunta: ¿en dónde estamos? Y con Mercedes Vigil podemos decir que estamos con una escritora de relieve en el país, una escritora con, bueno, un montón de libros, pero que además de escritora es analista política, es pensadora, dictó conferencias a nivel internacional, participa de foros, tiene en sus redes sociales también, digamos, sus propuestas de pensamiento, y es una persona, digamos, una de las intelectuales del país que nos invita a pensar sobre temas claves, el tema que hace a nuestro diario vivir en nuestra civilización. ¿Estamos viviendo en una república, Mercedes? ¿Realmente estamos viviendo en un Estado de derecho republicano, de democracia representativa liberal? Mirá qué larga la frase, ¿no? Pero Qué eso está larga la vivo. frase, pero qué interesante. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo Un y con tu gusto. audiencia este viernes. Yo creo que no estoy segura que la República está gravemente erosionada hace muchos años. La República, tú fíjate una cosa, y solo por englobar en los últimos 30 años, la República esta ha ignorado dos manifestaciones populares cuando la Constitución dice que la proclama del soberano tiene rango constitucional. Exacto. O sea que matamos la Constitución de la República, tenemos una justicia, tanto Poder Judicial como Fiscalía, que depende del Ejecutivo, altamente ideologizada. Fíjate tú que tenemos presos políticos, esto es, detenidos sin un justo juicio, sin pruebas, sin el debido proceso. La verdad es que es muy divertido y muy chic escuchar al presidente o a las autoridades, o a veces hasta a los intelectuales, pasearse por el mundo diciendo que somos una república ejemplar. La verdad es que deberían de dejar de hablar para afuera y hacer algunas cosas para volvernos al camino republicano. Entre otras cosas, volver al resultado de los plebiscitos y darles el rigor, controlar, fíjate tú una cosa, se está tratando, que la presentó Cabildo, lo hablamos fuera de Sí. micrófonos, una ley para controlar fiscales y jueces, pero sobre todo a los fiscales, porque últimamente hay de todo en la viña del Señor, y a no olvidarse que jueces y fiscales manejan la vida de la gente. De todos Hay nosotros. gente que en este país, prisioneros políticos, que en este país, como el general Dalmau, fue procesado sin pruebas por convicción, y el juez Bomero, que lo obligó a morir en la cárcel, prisionero injustamente, no solo no tuvo consecuencias, sino que además debe tener una jubilación arriba de los 3 dígitos. Sí, entonces, se armó un lío. Escuché hoy o ayer a Guido Manini decir que estaba asombrado del corporativismo del Poder Judicial y de los fiscales, cuando, si vos sos cirujano, si cualquier actividad en el país que tú hagas mal, si se te muere un paciente por impericia, o si sos dentista y te pasa lo mismo, si sos abogado, si sos escribano y das fe pública de por algo que mala no praxis, existe, ¿no? terminás preso. Claro. Sin embargo, los jueces y los fiscales que deciden la vida de la gente, se niegan a ser controlados. Sí. Y además en Uruguay tenemos, para mí es una, y me hago cargo de lo que digo, tenemos un sistema político que en algunos temas actúa como partido único. El fiscal Viana, mi querido amigo fallecido, que tanto luchó, el gran republicano, al que le cortaron las patas para que no siguiera caminando, y que era un gran republicano, de los pocos republicanos ¿Cuánto que nos quedan enseñó, Viana, de lo cuánto que nos enseñó? significaba la separación de los poderes? Y de vez en cuando yo leo algún mensaje, algún editorial que encuentro, que siempre tengo de él en mi máquina, me sigue enseñando, porque le sigo dando la razón a lo que me venía escribiendo o me comentaba hace 10, 15 años, 5 o 6 años. El problema grave que nosotros tenemos es que tenemos un sistema político acostumbrado a pactar.
en los últimos 25 o 30 años el sistema, fíjate lo que está pasando con el préstamo del BID. Se los he dicho a una gran cantidad de pensadores que hablan, esto es un pacto. El préstamo del BID que firmó Arbeleche, no para la reforma de la seguridad social, no para la reforma de las cárceles, sino para la ideología de género, esto es baños binarios, idioma inclusivo, nadie protestó. ¿Por qué? Porque hay un pacto fuera del sistema, que hace el sistema político, fuera de cámaras, en las cuales le van a votar a COSE y le van a, y bueno, ya salió el fideicomiso del intendente de Canelones. Pero lo peor es que estos préstamos, tanto el del gobierno nacional como el de los municipales, es para seguir contratando amigotes. ¿Sabés que tengo una noticia todos sobre los eso? días nos enteramos, ¿no? Tengo una información de una garganta profunda sobre ese tema, del préstamo del BID en Montevideo. Parece que van a dar los votos el sector ciudadano. Le van a dar el voto por un pacto que hay ahí con Sanguinetti. Pero el sector de los ediles de tercera vía no van a dar el voto, y el sector de los ediles del Partido Nacional no le van a dar el voto. Parece que no logra igual el préstamo por ese lado. Pero mirá vos cómo viene el tema de los pactos, ¿viste? Cómo se va dando. Ahora, me gustaría detenerme en ese punto que tú tocaste, que es, yo creo que es el hilo conductor del desteje, del desmantelamiento del Estado republicano de derecho, que son las políticas de género. Son como el buque insignia de una revolución cultural, para mí, marxista, que viene por ese lado. ¿Por qué lo digo? Porque se está presupuestando el Estado hace años, Mercedes, a través de ese pacto. Por ejemplo, ONGs en el MIDE, ONGs vinculadas a género en el INEFOP. Estamos hablando de millones de dólares, pero no solo eso. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, es la abanderada de sostener estas políticas de fortalecer las fiscalías de género. Y están hablando incluso con diputadas del sector de Ciudadanos, que son los sectores más progresivistas, más alineados a este tema, que quieren más fiscalías de género. Eso es más presupuesto. Y por otro lado vos decís, che, tenemos los jubilados que ganan poco, ¿no? Pero más amigos, te voy a agregar una cosa, más fiscalías de género y más amigas de Argimón y de todas empleadas. Esto es una industria, ¿eh? Exacto, por eso yo voy a eso, porque ¿qué pasa? Vos ahí tenés empleados, tenés administrativos, tenés una industria, tenés gente que va a estar presupuestada, y cuando haces la cuenta, que tú lo dijiste una vez en el programa, o más de una vez, estamos hablando de decenas de millones de dólares por año, ¿eh? Y esa plata... Yo te voy a contar algo. Cuando asumió la calle Pou, el primer mes desmanteló a GESIC. Estamos hablando, empezaba la pandemia, ¿no? Los ingenieros e informáticos de AGESIC son los encargados hasta el día de hoy de poner trámites en línea permanentemente, que en la pandemia se multiplicaron y se hicieron mucho más importantes. Lo primero que hizo la calle Pou en el primer mes, despidió a la mitad. Hoy, todo el trabajo lo están haciendo 12 o 13 especialistas sobrecargados. En la LUC, ese mismo mes que echaba a los informáticos, que debían multiplicarse por 1000 con la pandemia para poder hacer los trámites todos online, ese mismo mes hizo colocar Luis Lacalle Pou en la LUC la creación, entre otras divisiones de géneros, hasta en el Instituto de Meteorología. Nadie, no ya abogado como el presidente, nadie con sexto de escuela puede creer que en plena pandemia del siglo XXII es más importante en el Instituto de Meteorología hablar con la E o tener varios binarios que automatizar y digitalizar todos los trámites del Estado. La calle Pou lo hizo. Claro. Entonces, si esto, del lado de la escribana Argimón, si esto no es subirse a la corrupción de la industria de género, no sé qué es. Claro, claro. Entonces, yo no divido responsabilidades. A veces en la red dicen, pobrecito, ¿qué va a hacer? Gobernar. Claro. No llenarse de plata, perdón.
Yo estoy siendo muy apasionada, pero no es casual que quienes adhieren a las políticas de género y en sus gobiernos las incluyan, raramente no los veas comprando en los últimos 10 años departamentos en Madrid o en Nueva York. ¿Qué estoy diciendo? Que Latinoamérica, incluyendo Uruguay, se subieron, así como se subieron hace 30 años a la industria de los derechos humanos y curraron y pagaron la fiesta y pagaron sus campañas políticas con aporte de los beneficiarios de esa industria, claro. Hace 20 años que lo están haciendo con la industria de género. Sin duda. Y lo de la vicepresidenta Argimón, tocando el reloj o la campana, en la bolsa de valores, en un país que de cada 2 niños uno nace en la línea de pobreza, debería ser motivo de la muerte civil de quien lo hace. Sí. Pero esto es de una gravedad. Sí. El ciudadano está domesticado. Las focas del Partido Nacional aplauden cualquier cosa como antes lo hacían las focas del Frente Amplio. Pero por otro lado, Mercedes, veo que una población ya está enojada, está caliente con esto, está cansada. Sí, pero no es lo necesario. ¿Y a sabés ver por si qué? coincidís con mi análisis. Sí. Quiero ir un poco más en un análisis, si vos querés, cuantitativo, ¿no? Sí. De un resultado posible. Vos viste lo que pasó en el referéndum. Yo saco esta conclusión. El referéndum da que la coalición le gana al Frente Amplio por 2.6, ¿no? Juntando el voto en blanco. Consideremos que el voto en blanco es un voto que apoya a la LUC, que apoyó este caminar hacia más república, digamos, pero con una tarjeta amarilla, ¿no? El juez que le tiene la tarjeta casi anaranjada al gobierno. Es decir, tenemos críticas muy fuertes para con ustedes en la conducción del gobierno. Este instrumento legal consideramos que es mucho mejor que todo lo que teníamos antes. Es mucho mejor, yo qué sé, la atribución a la policía, el cumplimiento efectivo de penas, delitos muy graves, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, 3,7% de voto anulado. 3,5, o sea, casi 4% de un voto anulado. Y vos tenés que el 85% participó del padrón electoral. Tenés otros 7 puntos por lo menos, porque promedia un 92% la elección a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos tenés 7 puntos más 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sigo contando con los dedos. 11 puntos que no son de izquierda. Porque la gente de izquierda, yo estoy convencido, porque es un votante militante, te va a militar los 2 meses antes si no milita todo el año, si no están activos como los que son de una religión, igual pagan para votar. La izquierda te va a pagar para ir a votar o le pagan para que vayan a votar. Esa gente que no votó, que dijo pago la multa, no es de izquierda. Y la gente que vota el voto anulado es porque debe estar muy desengañada de todo esto. Y el voto en blanco también es un voto de gente desengañada con el sistema político, pero que prefiere esto ante lo otro que es peor. Ahora, si el gobierno sigue por este camino tan débil, tan ambiguo, eso no lo va a conquistar, que es lo que tiene que conquistar. Porque incluso se le van a ir votos, se le van a ir. No sé qué opinión tenés respecto a ese tema. Yo lo veo complicado. Yo lo creo mucho más complicado todavía. El otro día releí El Inquisidor de Dostoyevsky, que él termina concluyendo, increpa a Jesucristo, porque dice que el hombre realmente no ansía la libertad, que el hombre necesita de alguien que le diga lo que hacer. Y eso es un poco lo que está pasando en toda la América Latina, en donde el uruguayo es estatista. Sí. Fíjate tú una cosa, que la escribana Argimón, con todo su séquito de amigas contratadas, han presentado leyes hasta para que en las redes no le digan fea. Claro. Cuando yo estuve en lo de Puglia hablando de la libertad y de la libre definición femenina, salieron todas estas focas, todas empleadas de ONGs, a decir cómo que lo privado no es público. El Estado tiene que legislar hasta cómo ponemos los pañales. Tú fíjate cuál es. Entonces tiene razón el gran inquisidor. Estamos llenos de hombres y mujeres que necesitan al Estado metido en la cama. Sí, sí. Hemos caminado un siglo XX con tantas guerras y tanta violencia para volver a sentar en nuestra cama al Estado, para que nos diga
cómo hacer las cosas más elementales. Esta hipersexualización que se está haciendo también en Uruguay de los niños, esta centralidad que tiene con quién te acostás. Antes la centralidad la tenía primero fue la fuerza. Cuando el individuo pasó el iluminismo, empezó a manejarse con la inteligencia y el cerebro. Y ahora llegamos al siglo XXI y lo que importa es con quién te acostás. Todo lo demás no interesa. Y levantás la bandera y además ese es tu orgullo. Ahora hay cartelones que inundaron las redes, Día del Orgullo Lésbico y la Intendencia financia. El orgullo es por ser bueno, inteligente, cariñoso, moralmente, pero lo que hago en mi dormitorio no me da ni orgullo ni nada, me da placer, pero es mío. ¿Desde cuándo es ser orgullo, ser heterosexual, homosexual? Es un invento de la ideología de género que gente como Argimón y como ONU defienden para neutralizar el cerebro. Totalmente. Porque el cerebro tiene que quedar allá abajo. Mirá, no quiero terminar, bueno, falta mucho, ¿no? Sin nombrarte un detalle, porque el 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Ah, qué bueno te acordaste, yo había sacado acá el dato. Y hay una jornada internacional en donde habla gente de todos lados que gracias a Dios me han invitado a representar a Uruguay. Está Milei, está Venegas Lynch, el mayor liberal intelectual que existe. Bueno, gente que vamos a hablar de la libertad, de eso que nadie habla, porque todo el mundo habla con quién te acostás, el privilegio que tenés, si el baño inclusivo, pero de lo importante no hablan. Entonces, yo te comentaba que todavía no tengo preparada mi ponencia, pero lo que la centralidad va a estar en que hoy no tenemos el peligro peor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. No está en el dictador que fusila, aunque siga existiendo, como es Xi Jinping, o como pasa en Rusia, o en Cuba, o en Venezuela. El problema tenemos porque los periodistas no tienen el 99% rigor, les importa un bledo estar mintiendo. ¿Y por qué te lo cuento? El día 14 fuimos a un acto, yo personalmente fui, a un acto en la Plaza de la Bandera por el Día de los Caídos contra la lucha en defensa de las instituciones, en defensa de las instituciones. Sí. Y este fin de semana yo no veo televisión uruguaya y jamás veo este programa de Ignacio Álvarez, pero me mandaron pedazos en el cual un señor que se dice periodista, yo nunca he leído nada de él, lo escuché un día decir que yo escribía mal, y como sé que es una persona que confunde hasta el predicado con el sujeto, no me pareció interesante contestarle, ¿viste? Es como contestarle al feriante, mire, usted no hable de literatura, usted hable de papas. Bueno, eso me parece, esa es la idea que yo tengo de este señor que es Leo Pereira, ¿no? El hermano de Gabriel Pereira. Creo que sí, bueno, las familias lo ha dicho, se parecen, ¿no? Y dijo alegremente en un programa de televisión, en un canal abierto, con la importancia que hoy tiene la televisión en un universo en que la gente lee poco, no investiga y cree que la caja que todos los presentes en ese evento éramos antirrepublicanos. Yo sé que este muchacho tiene aspecto de abusar de sustancias, lo cual lo hace inimputable. Pero hay dos opciones y voy a ser muy directa. O recibe un sobre por decir esos disparates o tiene un problema cognitivo, porque tener un micrófono es un acto de responsabilidad. Total. El código de ética de los periodistas habla de la cercanía con la verdad. Entonces, por más que te regalen un departamento en Punta del Este, vos no podés en un programa de televisión acusar a los que honran, a los que defienden a un Estado contra terroristas de antirrepublicanos, con el agravante que a ese señor me han mandado capturas de pantalla, yo no veo esas cosas, digo, la verdad
es que Sí. periodismo basura no consumo, ha tenido sentados adelante personas con camiseta del Che Guevara o del Partido Comunista. Mm. Ese individuo va a tener que ser recordado por la historia, como otros tantos periodistas, como parte del deterioro republicano, Ujú. porque abrazan y aplauden y fomentan, seguramente ensobrados, Sí, ¿no? sí, sí, sí. A gente, acá en el Uruguay, Mm. los únicos, y han pasado por ese programa, y se le cae la baba a este señor, se Mm. ve que ese día los sobres se duplican. Mm. Yo no lo he visto. Acá los únicos que circulan por todos lados y hasta en el Parlamento con camisetas de una dictadura Mm. que tiene más de 150 millones de muertos, es el Partido Comunista que Claro, integra el Frente Amplio y el claro, PIT-CNT. Yo claro. no he visto a nadie, ni de Cabildo, es más, no he visto a nadie de organizaciones militares, nunca jamás, Mm. con una camiseta con la esvástica. No, Sin claro. embargo, este individuo mal, no puedo decir periodista, porque el periodista por lo menos debe llenar algún casillero, este no llena ninguno, el único Ujú. que llena es su bolsillo, evidentemente, nos nombra, nos tilda de antidemócratas y se le cae la baba cuando ve uno con la hoz y el martillo. ¿Te das Sí, cuenta sí, a sí. qué grado? Ese es el peligro. La Sí. libertad de prensa debería tener un código de ética que se cumpliera, y si en Uruguay tuviéramos una asociación de la prensa Mm. a quien difiere tanto de la realidad y hace apología de la muerte, Mm. deberíamos mandarlo para su casa o una clínica de desintoxicación, Sí, no ponerlo en un programa de televisión sí, sí, sí. cuando sabemos que la gente cree que lo que se dice en la caja boba es verdad. Exacto. Este es el verdadero peligro de las repúblicas. Es Esta criminal. Mm. gentuza que por un sobre Sí, puede llegar a volver a decir que la Tierra es plana y claro. sostenerlo si le das con el precio. Ese es el verdadero problema de la libertad de expresión. ¿Dónde termina la libertad de expresión? Mm. Cuando el canalla, en este caso Leo Pereira, Mm. pero puede ser Juan Pérez, Sí, cuando el canalla por encargo le dice a la ciudadanía que la noche es día y que el día es noche. exacto, Ese exacto, es el exacto. verdadero Sí, sí, que peligro. el que está vestido con la esvástica, con el martillo, la hoz y el martillo, es republicano, y los que van en homenaje a los que defendieron las instituciones no son, por ejemplo. Es gente que pervierte los conceptos, está confundiendo la opinión pública, a eso se le llama desinformación, pero es desinformación y manipulación de la opinión pública. Lo que tú decís es terrible. Absolutamente. Está pasando en el mundo, ¿no? Eso está pasando en el mundo. Este, Me quiero detener en este punto que dijiste porque es un punto que analiza muy bien un para mí brillante periodista inglés que se llama Martin Amis, que escribe un libro que se llama Koba el Temible. Koba le Sí, decían a Stalin, ¿no? interesantísimo, sí. Ya de chico era pendenciero, bueno, era terrible. Y bueno, ahí plantea los desclasificados del desastre que fue la Unión Soviética, más de 100 millones de muertos, muertes programadas. Fue un desastre, fue criminal. Entonces él dice lo siguiente: en Europa está prohibido el nazismo, y está bien, porque fue criminal, fue bestial, campos de concentración, ¿no? Muertes programadas, odio racial, amenazaron al continente. Lo que está haciendo Putin en otro sentido, pero es muy, muy similar, parangonable. Pero el comunismo también. El comunismo mató cientos de millones de personas, programó hambres, los pogroms, llevaba mujeres y niños para que se murieran de hambre en la Siberia, para después dibujar los números de que no había tanto hambre y no había tanto desocupado. Tenemos más de 100 millones de muertos, sin libertad de prensa, regímenes realmente sanguinarios. Más sanguinario ha sido el comunismo que el nazismo por una cuestión de tiempo, de extensión. Y él se hace esta pregunta: ¿por qué el nazismo está prohibido en Occidente, que es un enemigo de la libertad, no cabe duda? ¿Y por qué el comunismo está aceptado, que es el otro gran enemigo de la libertad y de la democracia? ¿Qué preguntas hace Martín Aymis ahí? Que Sin ahora lugar viste a dudas. que la Unión Europea se tiene que revisar esos conceptos, ¿no? Tiene que revisar lo que está pasando. Porque somos herederos víctimas de la escuela de Frankfurt. Mm. Acá no hay casualidades. No, no. Cuando Fidel Castro y el Che Guevara, en el primer mes de gobierno, deciden crear 18 institutos culturales, cuyo buque insignia fue Casa de las Américas, Ah. lo hace para hambreaba al pueblo, pero pagó fortunas Biglietti.
Claro. Benedetti Galeano en Uruguay Ujú. fueron los intelectuales pagos solo en Uruguay. Sí, Pagó sí. a Sepúlveda, pagó a García Márquez, le pagó a todo el mundo. Sí, Y sí, sí. estamos hablando de hace 62 Sí, años. claro. ¿Y sabés qué sesenta y pagaba, dos Mercedes? años. Estaba leyendo en este libro de Álvaro Alfonso. Es brillante este libro, Secretos del Partido Comunista del Uruguay. Que, ¿te Cuba, acordás que se lo Cuba y la Unión sacaron, no? Soviética, sí, Cuba y la Unión Soviética, está todo documentado, más tiene el rigor de un periodista realmente de Sí, altura, serio, pagaban, financiaban infiltraciones de comunistas en las Fuerzas Armadas, sí, pero sobre todo claro. en las Fuerzas Conjuntas. Mm. Eran infiltrados. Es increíble y lo que tú decís, mientras hacían Y eso, Carlos mientras Liscano gastaban fue uno plata de ahí, ellos. y Carlos Liscano claro, era claro, cadete de la Fuerza Aérea y fue oficial y claro, robó los planos. claro, por ejemplo, sí, 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 y está lleno de casos donde, bueno, el que articulaba todo esto era Ronnie Arismendi, que Pero por lo llevaron supuesto. para la Unión Soviética. ¿Sabés por qué lo llevaron a la Unión Soviética? Había caído preso. Porque llamémosle la dictadura de aquel entonces, estaba convencida que iba a vender carne Uruguay a la Unión Soviética y necesitaba vender porque había un proceso de hiperinflación, estaba complicada la situación económica, y les mintieron. Les dijeron que si le daban como exiliado a Ronnie Arismendi, que lo reciben en un hotel donde era todo gratis, era una gran figura, le iban a comprar carne y no le compraron carne. Fíjate vos cómo viene la cosa. Y después Pero a los años, fíjate, él vuelve y sí. articula estos ejércitos clandestinos para tirar abajo la dictadura. Porque la gente se cree que todo terminó cuando la dictadura vino. Obvio, pero son todas mentiras. Claro. Todo es mentira, pero volvamos a lo que hablamos al principio. El Escuadrón de la Muerte fue mentira. El presidente lo sabe, los jueces lo saben, los fiscales lo saben. Y hay gente que hace años que está presa por esa entelequia inventada por Rosenkopf. A Rosenkopf, que además de pagarle la pensión por Ujú. terrorista, se le paga una jubilación monstruosa porque fue director de cultura sin trabajar 30 años. Entonces, este país, este semillero de mediocres y violentos, es el país de los Leo Pereira, Ujú. tipos mediocres Sí. que nunca les podrás ver escrito ni siquiera la lista de las ferias sin faltas, Ujú. y que por un sobre se sientan en un programa de televisión y los fascistas somos los únicos que no levantamos la bandera de ninguna muerte. ¿Entendés qué es lo Sí, sí. diabólico y cuál es el problema? Sí, Que hay claro. una cantidad de jóvenes que están escuchando a este individuo que denigra la profesión de periodista Sí. creyendo que es un periodista. Sí, 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 y Entonces, tienen esta técnica, Mercedes, que veo muy en el Uruguay, de que todo lo dan como sobreentendido y que estamos hablando entre entendidos, y no hay un periodismo, como en otros países, donde el periodista tiene que enseñar, el periodista tiene que explicarle a la población. Estaría bueno, mira, estaría bueno hacer una especie de reglamento que los periodistas, si quieren hablar de política, sentarlos frente a una cámara y que dieran un concepto básico de república, que nos dijeran qué es la república para él, qué quiere decir república, qué quiere decir Estado de Derecho, que nos dé ejemplos de democracia. A, a ver si saben dar las definiciones, ¿no? la Porque todo verdad está que dado como entendido, ¿viste? todo, no, el tema es que no sé si la expresión es dado como entendido o es tratado tan frivolamente y sobrevolado, Sí, pero ¿por qué? Porque este señor, Leo Pereira, que le digo señor por decir algo, sabe que le habla a una ciudadanía que está educada con los libros, tú sabes, sí, sí. y el presidente sabe, y Da Silveira sabe, y el resto de comunistas que están hoy en el MEC también lo saben, que los fondos concursables del MEC, por lo menos hasta hace 2 años, Claro. financiaban una caricatura sobre la fuga de Punta Carretas que se daba en sexto de escuela, creo que se sigue dando, Mm, como apología de lo que es maravilloso, matar, asesinar, bueno. sí, sí. A ese joven que estudió eso le habla a este Leo Claro, claro. y le dice que los fascistas
somos los pacifistas liberales. Ah. Y que los liberales son los que andan con la hoz y el martillo. Sí, es así. Por Es así. eso digo, yo sé que el occidente está así, pero yo Sí. he visto hasta en Argentina a la Asociación de la Prensa Mm. apretar a algunos periodistas por mentir descaradamente. Sin embargo, acá, Y hay, lamentablemente, como todo, sí. no los No, y hay escuchás. una prensa en Argentina valiente, Mercedes, yo la sigo mucho, que está Sí, yo apretando a también. la supercorrupción kirchnerista y analizan a fondo. Está el Y eso caso pasa en del España doctor también. En Cabot. En España España estamos en el... incluso, bueno, en España Claro, incluso se alinearon todos los astros para que exista un movimiento llamado Vox, que es la tercera fuerza política del país, que tienen las ideas claro. bien claras, que explican lo que es el liberalismo, la Pero república, la además democracia. hay periodistas Sí, independientes totalmente. dentro de todo, dentro de los Leo Pereira nefastos, Sí, sí, ¿no? sí, claro, Que se inyectan algo y claro. después cobran, es su única función, ¿no? Sí, Y sí, en el medio hacen mierda a la República sí, sí, y le infiltran idioteces a los jóvenes que los sí, sí, escuchan, pero también hay un grupo de periodistas que conocen la ética periodística y sí. trabajan en pos de la libertad. Exacto, Y acá no exacto. lo tenemos. En Acá Uruguay no. no lo No, tenemos. no, acá no está. No, eso no está. Bueno, vamos cerrando la nota, Mercedes, porque yo no sé cuánto nos queda. Acá no tengo el medidor, pero creo que estaremos en. Sí, estamos Vos sabés bien. que yo Sí, tampoco mirá, lo estoy viendo. estamos casi en 40 Pero minutos de nota. es Sociedad de la interesante, Libertad, Sociedad de sí, la Libertad, Venegas Lynch. Sabe un poco de economía, ¿no? De filosofía sabe económica. mucho de filosofía, ¿Sabés está que Milei, Milei. ¿sabés que Milei fue considerado por el New York Times? No, Washington Post, mirá vos, una prensa del Partido Demócrata, que puede ser el futuro candidato a presidente en Argentina. No, es candidato y yo No, espero que sea no, el que puede ser futuro no, presidente. dicen que puede ser el futuro El, presidente. el presidente, sí. Sí, Yo creo que si Argentina no gana una persona como Milei, mm, está perdida. sí. Argentina necesita, ojo, Uruguay también. Lo que pasa es que nosotros vamos más lentos, somos los hermanos chicos, ¿No sería nos una resfriamos más buena suave. dupla en Argentina, Bullrich-Milei, por ejemplo? Podría ser una buena dupla, claro que sí, Podría ser. pero yo creo que hay algunas cosas que el Mm, sistema político regional no hace. Primero, la mm. batalla de las ideas, No, no, no la está nadie la librando, da. no la está Acá librando. en Uruguay no la da Fíjate nadie. que en Chile, que venían muy bien, cayó un sistema económico que venía muy Por bien, un sistema supuesto, de. porque los liberales, y es algo que en la conferencia del día 3 de Mm, mayo, en la Cumbre Mundial sobre la Libertad, hay muchos economistas, además de Milei, está este otro argentino también que es muy inteligente, bueno, hay varios, ¿no? sí, sí, Yo voy a hablar de humanismo y de filosofía, bien, porque creo que a esa cumbre con tantos, empieza a las 9 de la mañana y termina a las 9 de la noche. bien. Justamente yo comentaba con los organizadores por interno y le decía, es interesante, pero está lleno de economistas esta cumbre. Y el problema de los economistas en España, Mm, en Perú, en Venezuela, en Chile y en Uruguay, los liberales y los economistas están enamorados del economicismo sí, sí, sí. y se olvidan de la batalla Me cultural decía que se Ángel, la... yo le digo el Claro, ángel, ¿no? Como le decimos en el barrio, Angelito, porque sabe mucho Angelito. Viste que Angelito es un tipo sí, que abogado, doctrino, especialista, representó a Uruguay ante la OIT, sí, asesor de la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, docente universitario. El ángel, nosotros le decimos el ángel. sí, Y a mí el ángel me asesora mucho. Y me dice, ¿sabes qué sí. pasa con los economistas, Rubén? Que están muy metidos en lo cuantitativo, en la economía Mm. monetaria, pero no tienen esa formación más sólida de los componentes jurídicos y filosóficos. Tiene que tener más formación en la filosofía, en el derecho, en las humanidades. Y creo, El logos le falta. claro, 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 falta más conocimiento ahí, más Pero integral. fíjate en Chile, con el mejor PBI, Mm, se ocuparon durante 35 años en que Chile despegara económicamente y mientras increíble. tanto los marxistas les comían el coco como acá, Con el relato, fogoneando con con un el relato. relato desde primero de escuela Sí, hasta laudelar acá en sí, sí, Uruguay y en sí, Chile. sí. Entonces, por más que le des bienestar a la gente, si no le das el logos,
si no le enseñás que el relativismo no sirve y que debemos volver al humanismo, porque el ser humano es el centro de todos los desvelos y de los todas las universales, Mercedes, políticas, los universales, por el universal favor. libertad, el universal integridad humana, ¿no? El universal bondad, justicia, todo ahora es relativo, estamos en el show de lo relativo. Yo tengo que dejarte porque se nos va el espacio. Si te parece, esto tenemos que seguir conversando, da para mucho esto, ¿no? Sí, da Da para para mucho. mucho. Este fue el Sí. primer aperitivo. Yo me pongo la lupa así, de dónde estamos, y le preguntaría al gobierno, ¿y los planes de estudio los van a divulgar? ¿Qué le van a dar a los chiquilines en historia, en filosofía, en literatura? ¿Qué tipo de literatura, qué tipo de historia nacional, universal les van a dar? ¿O va a haber mucho componente también marxista cultural ahí? Estaría bueno que lo Fíjate que dijeran. estás hablando de la educación. Mm, Yo te hablo de la cultura. La mm. academia uruguaya, la Mm. academia de letras, hace 40 años que es un club político. ¿Tú pensás que alguien la tocó? No, claro. No. No. Y sigue excluyendo gente y sigue haciendo política bastarda y sigue Mm, inculcando el relativismo, porque antes de dejarte, sí, tengo que recordarle al que está escuchando que el peor enemigo del humanismo es el marxismo eh, relativista. exacto, totalmente. Yo pensé que la academia era de AECPU, mirá, vos estaba confundido. Pensé que la academia de letras era de AECPU, pero no, hay una academia. Gracias, Mercedes. Sí, 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 Muchísimas bueno, nos gracias. estamos viendo y Este, bueno, en cualquier momento volvemos a conversar. sobre Un estos abrazo temas que son grande muy profundos, muy importantes. y Me quedo con eso, el enemigo del humanismo es el marxismo cultural, no cabe duda que es eso. sin lugar a dudas, porque es relativista. Entonces, Sí, tiende a destruir al humanismo. exacto. 3 de mayo entonces, ¿no? 3 Esta de mayo cumbre. lo vamos a seguir conversando, vamos a compartir en todas nuestras redes el link para entrar y Bien. la hora en la que voy a estar hablando yo y todos los demás Le digo a exponentes. todos los oyentes del programa que también va a estar en nuestras redes, en las redes de nuestro programa, en nuestro streaming, en donde estamos. Sociedad de la Libertad, esta cumbre va a ser el 3 de mayo, va a participar la escritora uruguaya Mercedes Vigil. Gracias, Mercedes, una vez más por estar con nosotros y nos reencontraremos, Dios mediante, la semana que viene, si te parece. Perfecto y buen fin de semana para todos. Gracias, nos vemos, seguimos adelante con el programa.